en la Universidad de Alabama en Estados Unidos, de forma virtual, pues me aparecieron los subtítulos sin darme cuenta y fue algo interesante porque había varios idiomas ahí en la mesa y bueno, simplemente es una opción que ofrece el PowerPoint para las personas con necesidades especiales o para todos. Realmente creo que es interesante a nivel cognitivo que podamos tener todas estas ventajas, no solo auditivo, sino también visual. Pues entonces nos encanta, ya pues si quieres compartir tu presentación, que estamos encantados de escucharte. Y bueno, y ya veis que tenemos este regalito y nos acordamos de las personas con necesidades especiales, que también es un tema dentro de la lengua muy interesante y muy necesario trabajar bien. Te cedo la palabra, María Dolores, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Teresa, y a todos. Bienvenidos a todos los que están participando en estas jornadas. Bueno, voy a aportar un pequeñito grano de arena y es los pop-up en la lectura. Todo esto tiene que ver con innovación. A mí me encanta la innovación porque hoy en día no podemos obviar las nuevas tecnologías y no podemos dejarlos de lado. Por lo tanto, vamos a ver una forma nueva de acercarnos a la lectura. Y lo vamos a hacer mediante una introducción, un desarrollo, un modelo y una conclusión. Partimos del hecho de que no vamos a hacer ningún tutorial de cómo realizar pop-up, porque hay unos cuantos, cada vez hay más, y bueno, esto no es un tutorial, simplemente es compartir una nueva idea para aplicar en nuestras aulas, en nuestras clases y acercar a nuestros estudiantes a la lectura y disfrutar nosotros por el camino también. ¿Qué es lo que piden hoy en día nuestros estudiantes en las aulas? Lo siento por aquellos docentes que todavía tienen sus papeles amarillos, ¿no? Y que los sacan de vez en cuando. Esto se acabó. Estamos con nuevas generaciones, estamos todavía con alumnos que son nativos digitales, aunque no tan nativos, pero sí que utilizan las nuevas tecnologías y nosotros necesitamos realizar clases más activas, aplicar estas nuevas tecnologías, dejar de lado un poquito el libro de texto y no centrarnos tanto en el temario, de hecho, hacerlo mucho más práctica. Nuestras clases deben de ser mucho más prácticas, no la típica clase magistral en la cual el docente pues, pasea de un lado para otro en el aula o en el aula virtual y comenta todo lo que sabe. No, sino que debe ser un docente que esté totalmente motivado, y esta es la primera cuestión para un docente, que haya un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes y, si podemos, aplicar la técnica de aprendizaje cooperativo, que todos los estudiantes participen en todo lo que hagamos, sería ideal, o prácticamente un 99,9% que pudieran hacerlo. O también pues basarnos en proyectos, que sea un aprendizaje en proyecto en el cual involucramos a todos los estudiantes, a prácticamente todos, porque con las nuevas metodologías, con lo que podemos compartir nosotros e impartir, seguramente podrán ilusionarse, ¿no? Y puedan ser participantes activos y aprenderán mucho más rápido, mucho más fácil para nosotros, que nunca seremos imprescindibles. Será como un paseo de disfrute y un paseo de compartir nuestras clases, y cuando termine la hora diremos, uy, ya se pasó el tiempo, ¿no? Esa es la sensación y la idea que debemos de transmitir a nuestros estudiantes. No solo tenemos que compartir el TIC, ¿vale? Que estamos siempre con el tic, 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 parece que tenemos un tic, ¿no? Las TIC están muy bien, pero deben estar acompañadas siempre de un contenido, y el contenido es el TAC, como se dice ahora mismo en términos de aprendizaje, ¿vale? Tenemos un contenido que vamos a compartir mediante un TIC, es decir, que la herramienta no sea la base fundamental del aprendizaje, sino que sea a través, o el contenido sea a través de una herramienta, y luego, claro, si tenemos un TIC, tenemos un TAC, pero no tenemos un TEP o una participación activa de los estudiantes, no habremos logrado absolutamente nada. Por lo tanto, estas tres patas necesarias en el aprendizaje y en compartir bueno, pues nuestro currículo, que también es importante, ¿no? Y forma parte de lo que tenemos que hacer, pues hará nuestras clases mucho más activas. Y para eso es curioso que me gusta mucho todo este tema, pero el tema del pop-up me lo han transmitido precisamente, me lo han hecho conocer unos alumnos de una asignatura, pues que me han dicho, oye, ¿y conoces los pop-up? Y yo digo, ¿pop-up? Se me encendió la lamparita y digo, no lo conozco, ¿esto qué es? Entonces, a partir de ahí, como soy muy cabezota y me gusta investigar y ver lo que es y descubrir nuevas maneras de acercarme al estudiante, pues me metí y ahí estoy. Así que vamos a ver un poquito lo que es la historia. Bueno, en realidad un pop-up
La palabra viene del inglés, evidentemente, pero significa ventana emergente o algo que surge, algo que aparece. De hecho, a veces en nuestro ordenador nos aparece una pantallita emergente pues, con publicidad, con alguna otra cosa, y esos son los pop-up. Son imágenes o figuras tridimensionales, ya a nivel de libro, o interactivas que permiten esa interacción física. ¿Cuál es su origen? Su origen es occidental, la llamada ingeniería del papel, igual que, por ejemplo, en las fallas, pues la ingeniería del cartón, pues en este caso es la ingeniería del papel. Y también en oriental, que, por ejemplo, el origami, que es plegado de papel, pero el origami se refiere más a creación de objetos, o el kirigami, plegado y recortado el papel, pero no tiene esa tridimensionalidad que tiene el libro pop-up. Y es curioso que hablamos siempre de nuevas tecnologías y resulta que en 1306 pues Antonio Lluch, que era un franciscano, un poeta y bueno, un místico, pues comenzó ya a realizar los pop-up, era un disco giratorio, conceptos de Dios. Es interesante que todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías o con nueva metodología a veces tiene su origen en el fondo un trasfondo religioso, ¿verdad? Como el teatro y otros asuntos. Entonces, bueno, pues aquí también de nuevo pues, se ha cumplido el origen del pop-up, 1306. Lo tenéis ahí, si podéis percibirlo en la imagen. Y tenemos también en 1765 Arlequinade de Robert Sawyer y precisamente, y sin dejar de lado ese trasfondo religioso, tenemos el Jardín del Edén con Adán y Eva, como podéis apreciar en esa pequeñita imagen que he colocado ahí para hacernos una idea. Finalmente, acuñado por una editorial estadounidense en el siglo XIX, en los años 30, el Blu-ray. Bueno, ¿de qué se compone un libro pop-up? Pues el material normalmente es papel, es tela, celofán o goma elástica. Con la goma elástica se crean sonidos, como pueden ser pues sonidos de un laúd, de cualquier instrumento musical o cualquier sonido que nosotros queramos añadir, que también no solo es papel, sino que también se puede acompañar de sonidos. ¿Y qué características tiene el pop-up y cómo se diferencia de un álbum ilustrado, de un libro ilustrado o cualquier otro tipo de libro? Bueno, pues hay una tridimensionalidad, es lo más importante, ¿verdad? Hay una transformación de imágenes y hay movimiento. Es decir, dependiendo de los tipos de libros pop-up, pues hay pestañas que se abren, hay imágenes que aparecen, etcétera. ¿Qué tipo de clases tenemos en pop-up? Pensamos que solo hay un tipo de libro pop-up, que por cierto es muy interesante, que fue en principio, como hemos visto, dirigido a los adultos. No fue pensado para los jóvenes o los niños, sino simplemente para los adultos, para temas, por ejemplo, de medicina, el cuerpo humano, pues todo eso se hacía mediante este tipo de libros. O sea que el primer auditorio ha sido los adultos, por lo tanto estamos con una tipología que puede aplicarse perfectamente a nuestros estudiantes. No pensemos que solo es La Bella y la Bestia para los niños de 7 años, que también, sino también para que disfrutemos los adultos, porque hay libros para todos. ¿Qué tipo de pop-up conocemos? Pues solapas, lengüetas, el tipo túnel o pichou, el carrusel, el tridimensional, imágenes transformables, ruleta, imágenes combinadas, pues escenario que se abre y parece un pequeño teatro, etc. Hay diferentes tipos, bueno, de estos maravillosos libros pop-up. ¿Cómo se desarrollan? Bueno, pues la primera parte, si queremos aplicarlo en clase, y esto ya es mucho más práctico, para educación primaria sería pues las partes de un cuento conocido y que hicieran un resumen breve. Bueno, para la segunda parte, cuando ya ellos tuvieran una técnica mucho más avanzada en el dominio de la ingeniería del papel, pues sería inventar un cuento sencillo, por ejemplo, elaborar poesías. Esto en educación primaria. Pero nosotros tenemos aquí un ejemplo. Primero deberíamos de ofrecer plantillas a nuestros estudiantes. Hay muchos estudiantes que necesitan o que no son tan habilidosos en el arte del papel o en el arte de las manos. Es mi caso, por ejemplo. Entonces, a mí me encanta
Me encanta dibujar, pero mentalmente, o sea, no soy capaz de dibujar con las manos todo lo que hay en mi mente. Entonces, pues para eso están las plantillas, que hay múltiples blogs donde podemos obtener este tipo de plantillas. A partir del último curso de sexto, con el maestro, evidentemente, deben diseñarla ellos mismos y ya conocen un poquito más la técnica y ya pueden realizar sus propias creaciones. Para la educación secundaria, pues ya crear historias más complejas, ya libros académicos, por ejemplo, el cuerpo humano, pues un riñón, un hígado, diferentes partes para estudiar de forma mucho más amena y mucho más entretenida, sin dejar de lado, evidentemente, el currículum y el aprendizaje significativo, todo este currículo que debemos impartir. En educación secundaria deben elaborarlas ellos mismos. Mediante búsqueda en Internet debemos de ofrecerle también esas páginas donde hay numerosas plantillas ya enfocadas a diferentes materiales. Por ejemplo, el nuestro es lengua y literatura, pero hay también para matemáticas, ciencias, para cualquier otra materia. Y con la ayuda del docente, ahí tenéis un ejemplo muy sencillo, pero al mismo tiempo que llena de vida todo ese aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar los libros pop-up? Bueno, primero tenemos una aplicación de una metodología y vais a ver que incluso hay transversalidad en todo esto y necesidades especiales. Entonces, la metodología es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo a través del ABP o a través de un trabajo por proyecto también se puede hacer. Se incentiva la lectura y la escritura, aunque pensemos que no, porque el libro pop-up no solo contiene pues esas figuras o esas imágenes o esos sonidos o todo a la vez, sino también contiene texto. Y ese texto aparece en otras pestañas que podemos añadir. Por lo tanto, la lectura está incluida. No es algo que simplemente manejamos, pasamos las páginas y vemos. No, está también la lectura. Y también la escritura, si nosotros incentivamos a los estudiantes a que sean ellos los que escriban, por ejemplo, su propio texto o un texto, como hemos comentado, resumido de algún cuento o de alguna narración conocida. Los contenidos curriculares se están dando a través de la lengua castellana y la literatura y se están aplicando también las inteligencias de Gardner. Como sabéis, son 8, pero en este caso, a través de los libros pop-up, está demostrado que trataremos especialmente la inteligencia lingüística, la lógico-matemática y la espacial. Bueno, es algo muy importante que de 8 tratemos 3 simplemente con la creación y simplemente entre comillas, ¿verdad?, de 3 inteligencias a la vez que estamos